Renata, Silly y el maestro Eric Hernández, colegas internacionalistas también, y otra vez también volvemos a tener enlaces internacionales. Renata, nos vamos a enlazar con ella desde Washington, D.C., Eric en Francia, creo que hasta el sueño ya tiene nuestro amigo Eric, pero bueno, Hola, pues estamos muy contentos de tenerlos aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes allá en México, en Puebla, en Francia. Saludos a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Saludos desde Washington, D.C., con mucho gusto y muy agradecida de poder participar en este ejercicio tan interesante en un día tan importante para la historia de Estados Unidos y de la humanidad. No, al contrario, Renata, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Eric, bienvenido también. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Ahora sí que un poco ya tarde allá en Francia, pero sobre todo, bueno, se agradece mucho el esfuerzo y la apertura. sí Luis, gracias. Hola Nacho, ¿qué tal? Hola Renata. Y también, bueno, hola Eduardo. No, creo que también ya lo conocía un poco a Eduardo, lo había visto en alguna ocasión. Pero mil gracias por la invitación. La verdad es que es un placer poder platicar con ustedes. Pues nada, mira, aquí quisiéramos obviamente empezar de lleno. Ignacio, por supuesto, yo te cedo la palabra para pues que empecemos con las preguntas para nuestros invitados. Renata desde Washington, Eric desde Francia. Sí, sí, muchas gracias, Luis. Seguimos con esta pregunta, a final de cuentas, ¿cómo lo observan desde sus localidades, ¿no? Washington es, no sé, supongo que es DC, directamente, ¿cómo se vive ahí las elecciones, cómo se vive en este espacio? ¿Cómo lo observamos? Hace rato estábamos haciendo el comentario de los medios internacionales y sobre todo desde Francia, que buscan esta continuidad de transformar a Donald Trump y cambiarlo por Biden, ¿no? ¿Cómo se vive en espacios locales? Bueno, en mi situación, en mi caso, justamente puedo decir que vengo llegando de estar enfrente de la Casa Blanca y acabo de pasar por ahí pues precisamente para ser testigo de este momento que uno que está yendo aquí y como internacionalista es como la fecha, ¿no? Que no puedes dejar pasar y ver cómo precisamente los ojos del mundo entero están posicionados sobre esta ciudad y sobre unas cuadras hacia el centro de la capital. Se mencionaba que está un poco, o sea, está resguardado, o sea, se han compartido ahí algunas imágenes de que pues sí hay comercios que están preparándose en caso de lo peor, ¿no? Se tapizan las ventanas en caso de que hubiera protestas, pero recordemos que Washington pues, es la capital y hay una seguridad impresionante, hay mucha gente en la calle, mucha gente reporteando las circunstancias y bueno, pero también Washington DC a la vez es una burbuja demócrata. Entonces hay que tomar también eso en cuenta porque no nos da, quizás es también una cámara de eco, porque no nos da mucha lectura de lo que realmente está pasando alrededor de Estados Unidos. Recordemos que quizá, de hecho, DC, la ciudad, bueno, el distrito, es el punto de Estados Unidos con mayor densidad de demócratas, incluso más que en California. Hay una mayor concentración de personas que apoyan a Biden. Entonces, pues es un poco sesgado. Quizá me decían que en Virginia pudiera ser que pudiéramos ver otros ánimos, pero bueno, de momento esa es la situación. Todo se encuentra en calma, pero pues con los ojos muy atentos de cómo se vayan desarrollando los eventos esta noche y en las semanas siguientes. Delta Roja, Eric, ¿cómo lo ven desde Francia? Bien, fíjense que como que la agenda está muy dispersa aquí, o sea, es más el tema de terrorismo. Escuché un poco más de lo que pasó en Austria. Han estado toda la mañana como hablando del tema de terrorismo. Siento que al final Estados Unidos como que, o sea, sí está en la agenda, sigue habiendo como programas especiales y lo catalogan más como en un tema de población pues un poco joven que está interesada en el tema, pero Estados Unidos creo que ya para
la agenda europea ya no es como antes, ¿no? Como un tema top, ya es un tema, sí importante, pero no es lo central. Como que los titulares se los llevó ahora el tema del terrorismo y también por el tema del homenaje que hubo ayer a Samuel Paty, y pues ahora está muy tensa esta situación y también pues estamos nosotros ya con el tema del encierro, ¿no? Nuevamente. Entonces, socialmente pues está muy complicado que no se hable de esos temas, porque al final pues los restaurantes están cerrando, mucha de la población está yendo a temas de desempleo, el Pôle emploi pues ya no aguanta en su capacidad, ¿no? El Estado francés pues está viendo debilitado y se habló un poco más en la mañana, por ejemplo, de la elección de ayer en Costa de Marfil, y pues el tema en Estados Unidos, insisto, pues como que ya pasa como un tema más de la agenda y pues se suma, ¿no? Porque al final el contexto internacional ya está muy variado, ya no es Estados Unidos únicamente, ¿no? Y justamente Europa te permite ver un poco más con claridad hacia dónde se están dirigiendo los temas globales, porque independientemente de quién gane, la situación global está muy complicada, ¿no? Y creo que también es válido ponerlo en la mesa. Estuve el año pasado en Estados Unidos, como ustedes saben, estuve en Los Ángeles. Sí le medí mucho el pulso a la participación política, principalmente de la comunidad mexicana, pero siendo muy sinceros, y ahí no me dejarán mentir pues los poblanos y las poblanas que tuve el placer de conocer y también la gente mexicana, que lo más importante siempre pues es levantarte y salir a buscarte el pan, ¿no? O sea, gobierne Trump o gobierne Biden, la situación del día a día es la misma. Y sí la ha complicado Trump, pero pues también era complicada con Obama, ¿no? O sea, creo que ninguno de los dos partidos es mejor que el otro. Entonces, sí es como un poco poner las perspectivas, ¿no? De cómo está la situación actual. Claro, yo creo que es algo súper importante también lo que acaba de comentar Eric y que también me voy a dirigir hacia Renata con esa misma intención, porque si bien hay ciertas cuestiones que han definido, por ejemplo, elecciones en Estados Unidos como hace 4 años en donde los latinos se inclinaron un poco más por Trump y ahora tal vez sea no por el ángel de Biden, sino por esta cuestión de castigo hacia Trump, que volvamos a tener, digamos, mayor claridad del voto latino hacia los demócratas, pues realmente la situación de nuestros paisanos, de los mexicanos que viven en Estados Unidos o de los latinoamericanos que viven en Estados Unidos, no cambia realmente con la naturaleza misma de los partidos. El partido que gobierne tiene una situación homogénea, ¿no? Para todos ellos, inclusive en la medida que estuvimos hablando con la doctora Adriana Sletza Ortega, nos decía que pues realmente también una de las partes importantes que hay que resaltar con respecto a la protección de nuestros paisanos, pues es también o deviene mucho de la acción consular que pueda extender nuestro país. En este caso, Renata, ¿tú cómo percibes la cuestión de los latinos? Tú estás estudiando ahorita en la Universidad de Hopkins y pues evidentemente también yo creo que ahí debe haber algún grupo de personas latinas que han estado también siguiendo la elección como tú. ¿Cómo percibes este ambiente también? ¿Has platicado con algún trabajador mexicano? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, pues en el caso particular de la población latina, creo que es importante, pues un indicador fundamental, o sea, que yo me apoyaría pues, para dar una perspectiva, es la tasa de desempleo, ¿no? Para conocer un poco cómo se encuentra la situación real, tangible de ocupacional, como bien mencionabas, Eric, que pues al final, el día a día, y el pan de cada día es lo que finalmente lo que importa, el poder llevar pues pan a la mesa. Entonces, si bien la recuperación en general en la población, o sea, se puede decir que la tasa de desempleo llegó a picos muy altos, por encima del 10%, me parece cerca del 14% en la población general, se ha venido recuperando en el transcurso de los meses posteriores pues, al momento de mayor crisis la pandemia en marzo, abril. Vimos muchas solicitudes para solicitar ayuda de desempleo. Y esto es importante porque la recuperación, o sea, si bien ha decrecido la tasa de desempleo,
estamos ahora alrededor del 8%, la tasa de recuperación de desempleo de la población hispana o latina no ha tenido el mismo comportamiento que la general o con sus pares, ¿no? Incluso de la misma edad, pero con la población blanca, por así decirlo. Entonces, también por ahí vimos un punto muy interesante respecto a la comunidad latina y en lo particular la mexicana, un pico en las remesas, en el envío de remesas por ahí de abril, ¿no? Cayendo al siguiente mes, pero nuevamente recuperando la tendencia a la alza. Y creo que eso es crucial para la recuperación también de México, ¿no? Entonces, estos dos componentes, creo que por un lado, o sea, el desempleo, o sea, la población latina que no ha recuperado su trabajo, también está en el interés de México que se recupere esa fuerza, porque como hemos visto, las remesas son el impulso que en este momento le está dando a nuestra economía nacional. Entonces, como bien mencionabas, Luis, o sea, más allá desde luego de la protección consular, está en el interés de México también fortalecer a esta población con todas las medidas, ¿no? Con ese acompañamiento institucional y por supuesto, pues estrechar, ¿no? mayores lazos y mayor cercanía con la comunidad hispana y latina, que en este caso, o sea, bien decíamos, si bien hay una variación de ideologías dentro de esta comunidad, ¿no? O sea, hay latinos evidentemente muy republicanos, ¿no? Podríamos pensar los cubanos o allá en Florida, que es un estado clave en esta elección, pero un momento, o sea, estamos en una elección sin precedentes, ya que alrededor del 32 millones de hispanos latinos estarán votando en esta elección, a diferencia de un número aproximado de 30 millones de negros, y esto de población negra. Entonces, esto es importante porque por primera vez los hispanos son la mayoría de la minoría. Entonces, si bien no es un grupo y un bloque homogéneo, creo que es importante tomar en cuenta este factor demográfico y que muchos son, o sea, segundas, terceras generaciones, y cómo esto, o sea, el crecimiento poblacional y las tasas de natalidad en la población latina incrementan, y hay una tendencia claramente en favor de los partidos, del partido demócrata, hay una tendencia liberal. Entonces, finalmente, no sé si respondí la pregunta, pero creo que está en el interés de México acompañar a la población hispana en Estados Unidos, en acompañar en la recuperación económica al interior de Estados Unidos, dotar de la protección necesaria, ¿no? A nuestros connacionales aquí en el exterior, y principalmente porque está en el interés de nuestro país, ¿no? También para nuestra propia recuperación económica, por la importancia que en estos momentos está haciendo esto para las cuentas nacionales. Muchas gracias, Renata. Y Eric, tú estuviste inmerso, ¿no? En una labor muy loable con respecto sobre todo a los poblanos el año pasado. ¿Tú cómo percibes también el papel de México con respecto a Estados Unidos en el caso de los migrantes? ¿Cómo lo ha abordado? ¿Cuál es tu calificación, tu juicio con respecto a, pues obviamente toda esta cuestión que es uno de los temas importantes de la política exterior de nuestro país, y sobre todo, pues, por supuesto, con Estados Unidos? Sí, Luis, pues la verdad es que es bien triste porque cuando uno está del otro lado, digamos, en Estados Unidos como mexicano, se empieza a dar uno cuenta cuando ya tiene contacto directamente con la comunidad de que lo que pasan es muy, muy fuerte y que pocas veces se encuentra el apoyo que se cree o que se anuncia que hace el gobierno, ¿no? Y esto lo digo de manera muy particular y personal, no lo digo a título de la institución para la que trabajo, ni mucho menos. Simplemente me parece que los consulados mexicanos son mucho en cantidad y poco en cantidad de los apoyos que brindan, porque si bien te pueden presumir que le dejan un recurso para el tema de repatriación de cuerpos, que pues, es mínimo, tampoco te pagan todo, siguen vendiendo las matrículas consulares, se sigue vendiendo el pasaporte, sacar, por ejemplo, una cita con con Consulmex, pues, marcas y
te lo digo porque yo lo hice, ¿no? O sea, marqué y te contestan en la Ciudad de México una persona que nunca ha estado en Estados Unidos. Entonces te manda la cita a un lugar que no tiene ni idea de dónde está. Y luego llegan las personas en sillas de ruedas o con alguna discapacidad y la gente que está del consulado no les quiere aceptar el que les den un trámite de matrícula consular o de pasaporte porque pues no hicieron la cita famosa, ¿no? Y entonces las pobres personas acaban yendo a la corte sin los documentos y eso genera un proceso de deportación. Entonces, cuando tú ves todas estas partes de la administración pública, pues haz de cuenta que nos llevamos toda la administración pública con todas sus fallas y la pusimos en Estados Unidos. Y ahí los consulados pues tienen que entender que la cosa no es así. O sea, una persona que necesita un documento, pues lo necesita no para que se vaya a identificar como un mexicano más, a veces se necesitan más por un tema de los taxes, hay que sacar también los temas de las licencias, este, y cómo lo resuelven, pues lo van resolviendo en el día a día, como van pudiendo, y también por mucho la relación que se tiene, por ejemplo, con los cónsules de comunidades, ¿no? Que son actores que juegan un papel político también dentro de los consulados. Son actores que cuando quieren te ayudan, cuando no quieren y no les da la gana y sienten que estás contrario a ellos, simplemente te aíslan. Nosotros lo vivimos, los clubes de poblanos migrantes tenían que tener participación, por ejemplo, en las juntas, si no, no estaban siendo reconocidos como actores principales dentro de la comunidad. ¿Y eso a qué te lleva? A que la comunidad mexicana pues no participa, porque de repente se dan cuenta que el participar no tiene sentido y que más bien te vas ganando tus derechos pues, como lo hacías en México, ¿no? Que es un poco pues viendo a quién le pagas, a quién le doy algo, y eso está muy mal. O sea, tienes la red consular más grande, insisto, del mundo, que se presume tanto y la verdad es que es muy ineficiente y que sí tendría que hacerse ya una revisión seria, porque también el trabajo de un cónsul se cree que es un trabajo diplomático, pero la verdad tendría que ser un trabajo también de carácter comunitario, tendría que ser un trabajo también de carácter político. Y yo en lo personal, cuando estuve allá con los clubes y con mucho con la comunidad, les decía, bueno, lo más importante para México al final tiene que ser como una parte de inversión en dos sentidos. No tienes únicamente que apoyar a un candidato, por ejemplo, como Biden o Trump, sino que ya tenemos la capacidad de ir generando también liderazgos dentro de la comunidad que se posicionen como parte de la política interna en los Estados Unidos. Lamentablemente también lo que sucede es que la comunidad se pelea. O sea, hay gente que hay que entenderlo, viene de una comunidad, ponte de la zona mixteca de Puebla y viene otro de la zona norte y pues no se conocen, se generan también rencillas con aspectos pues, muy ridículos, ¿no? A veces y algunos pues, un poco más fuertes, pero en general lo que yo pude percibir con la comunidad es que sí hay una gran oportunidad, por ejemplo, de también atraer inversiones. Hay mexicanos que tienen negocios de millones de dólares. Yo conocí a un poblano, por ejemplo, que vende cremitas. Imagínate, vende cremitas y te está sacando millones de dólares en ingresos. Tiene 2 o 3 naves en Los Ángeles, está produciendo y brindando empleo pues a más de 100 familias, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿por qué no vemos esa inversión de un mexicano para que invierta en la comunidad que dejó? Pues bueno, pues porque simplemente cuando quiere venir a México o quiere invertir en su entidad, ¿qué se encuentra? Pues esquemas de corrupción, esquemas de moche, y pues eso no va a funcionar porque él no está acostumbrado a dar moches. Él me decía, oye Eric, pues sinceramente cuando a mí me piden algo, una cotización, pues me contacta directamente la persona que la quiere y la saco de inmediato. Entonces, todo eso tiene una repercusión también en la participación política de la comunidad latina, ¿no? Al final sí creo que insisto, como que se llevan las instituciones y se permea mucho en cómo se comporta también las autoridades mexicanas en los Estados Unidos. Y, insisto, es un tema personal que yo lo viví y que, pues, digamos que como persona yo lo puedo testificar, ¿no? A mí me gustaría solo decir algo, ¿no? Yo creo que también en la defensa
de la red consular. Definitivamente creo que, como bien lo mencionaste, hay una red de más de, o sea, bueno, de 50 consulados y sin duda es muy difícil poder hacer eficientes los procesos iguales y desde luego que tiene que haber una revisión. En lo que respecta al consulado de Washington, no es la situación. Me parece que definitivamente el servicio y la atención es de primer nivel. Y también hay que tomar en cuenta que los consulados son autosustentables. Entonces, es precisamente de ahí vienen, de los trámites, es como ellos propiamente se pueden financiar. Y recordemos que también estamos en una situación de pandemia en la que el gobierno propio de México ha recortado el gasto público general y esto les afecta a todos. Entonces, todos estamos en una situación haciendo con recursos, con pocos recursos, tratando de hacer lo máximo. Y coincido contigo en que tiene que haber una coordinación que promueva la inversión y las exportaciones como en su momento lo hizo ProMéxico, y al retirar esta instancia que posiblemente era deficiente, pero falta ese canal que aparentemente se le está legando, o sea, se le está canalizando esta responsabilidad a las embajadas y a los consulados para que efectivamente pueda capitalizar este dinamismo y esta competitividad que existe entre las naciones, entre los dos países, perdón, y también, desde luego, a la parte, también lo que le corresponde a los estados, porque también hay estados que tienen sus propias instituciones que incentivan y que promueven sus propias exportaciones. Entonces, definitivamente es una compleja red institucional que seguimos en proceso y en constante evolución, y que en una situación como la que estamos viviendo, con inversión a la baja, con un gasto público recortado, con un presupuesto menor, también esto tiene que leerse desde esa magnitud, y sin duda siempre hay un momento para revisar y ver en qué se puede hacer mejor y a quién le corresponde qué trabajo. Perfecto. Muchas gracias también, Eric, primeramente, y Renata, por la complementación de la intervención de Eric. Eduardo tiene unos datos que inclusive creo que van a poder, digamos, servir para detonar también algún tipo de comentario aparte de ustedes. Ahorita estoy proyectando lo que en tiempo real está saliendo en cuestión de tendencia de votos en Kentucky, Indiana y New Hampshire, si no me equivoco. Donald Trump está a la cabeza, pero aún no salen, digamos, esta parte de los votos electorales que se van a ser otorgados para los estados. Entonces, yo creo que ya en el siguiente bloque vamos a tener algo más de claridad, pero ahí empezamos ya con esta cuestión de estar observando de qué color se van a pintar los estados de la Unión Americana. Eduardo, te doy la palabra. Gracias. Primero que nada, buenas noches hasta Francia y buenas tardes hasta Washington. Bueno, de por sí esta elección ya es una elección histórica por el hecho de ser una pandemia, por el hecho de los candidatos, bueno, por lo que se vive en esta elecciones con los candidatos. Y también es interesante la participación que se ha vivido por parte del padrón electoral. De hecho, ahorita estoy viendo en Twitter que el New York Times está publicando que el 67% del padrón electoral va a participar dentro de esta elección. Mi pregunta sería para los dos, ¿cuál es su opinión de estas elecciones que son históricas en todo ese sentido? Pues, Eric, a ver, y de ahí vamos con Renata. Sí, gracias. Pues sí, y al final el contexto pues es muy, muy diferente, ¿no? El tema de la pandemia pues modificó mucho los aspectos de votación, y creo que al final lo que tiene más de contexto histórico pues no creo que sea tanto el tema de lo que representa Trump. Creo que eso pues ya quedó y va a quedar mucho como de anécdota de lo que hay que prevenir bastante cuando se elige a una persona que tiene que dirigir un país, porque pues es peligroso, ¿no? Poner a una persona que lleva los negocios a la oficina, ¿no? Siempre esto pues es muy arriesgado. Digo, en la parte mexicana, pues sí, también tuvo una repercusión por cómo se dio el trato y la xenofobia que se incrementó, ¿no? En contra de la comunidad mexicana.
y que, bueno, pues esto permeó bastante, ¿no? Y creo que esta es una gran oportunidad para que, no nada más por un tema de cuánta participación se va a lograr, ¿no? Porque se van a llegar a seguramente a más de 150 millones de votos, pero entender que los retos de la humanidad ya son distintos, ya no es nada más ir y votar. O sea, simplemente que la gente empieza a comprender que cuando pones a una cabeza como la de Donald Trump, no te alcanza para atender una necesidad como la que estamos viviendo. El tema de los casos y las muertes que está habiendo por el tema del COVID, pues requerían un liderazgo donde se diera el poder y la autoridad de como digamos, persona competente de un tema, dárselo a los expertos, ¿no? Y a las expertas. Y acá creo que lo que quedó evidenciado es que Donald Trump es muy protagonista, ¿no? Dentro de su agenda política, como lo es también en parte también México, pero el riesgo es mayor con un país que tiene ese poder, ¿no? Y esa cantidad de influencia política y económica en otras regiones. Entonces, yo creo que un punto fundamental de la elección que lo va a hacer histórica es esto del tema de la pandemia, que la gente al final no va a poder salir y expresar su deseo de por quién quiere votar, porque pues lógicamente que esto lo puede llevar a un contagio. Y el otro punto es que en la parte de las comunidades, por ejemplo, afroamericanas, pues son comunidades que como pocas veces se ha visto también en la parte de procesos electorales, pues se ha visto muy mermada en cuanto a su participación, porque también se siente que el tema no es la elección, es la discriminación histórica, ¿no? Que ha habido contra estos grupos. Y ya me gustaría también ver un poco a la población latina también expresándose en ese sentido, ¿no? Porque también son cuestiones que no hay que dejar pasar por alto. La discriminación se le adjudica a los blancos, pero eso también es un proceso que se da, por ejemplo, de personas afroamericanas también hacia personas blancas y de personas latinas hacia personas afroamericanas. Es decir, el racismo no tiene cara, no es blanco, el racismo ocurre entre todos los grupos. Entonces creo que también es uno de los puntos que tiene que quedar claro de esta elección, cómo va a tener una influencia ese tipo de procesos de discriminación en lo que acabe decidiendo la gente, porque si va a votar con razón, pues tendría que analizar un poco de las agendas políticas, ¿no? Que están presentando, pero si se va a votar simplemente porque me cae mal Trump o porque pues siento que él es el culpable de lo que está ocurriendo con mi comunidad, pues entonces no sé qué va a ocurrir. Yo creo que cualquiera de los dos tiene posibilidades de ganar. Claro, ahorita ya Vermont cayó para Biden y Kentucky para Trump. Entonces, así vamos. Así ya están los primeros votos, o los primeros votos para el colegio electoral, 8 para Trump y 3 para Biden. Entonces, así se arranca ya este conteo. Insisto, como le decía yo hace un momento a Fernanda Soria, va a ser una noche larga para los estadounidenses. Y como vemos ahí, Florida a la cabeza va Trump. Entonces, a ver, vamos a ver si realmente vuelve otra vez a tener esta mayoría de votos y por supuesto los tan preciados, ¿cuántos? 29 votos del colegio electoral para Florida. Entonces, pues ya estamos ahí revisando. Lo pueden checar ustedes también en tiempo real en Google para que podamos estar, pues obviamente, comentando, pues obviamente, entre todos, interactuando. Y bueno, ya para cerrar, conclusiones, queridos colegas, ¿cómo ven? Ya ahorita Eric escuché que dijo que tiene que tiene la posibilidad ambos de poder ganar esta elección. Renata, ¿tú qué piensas? Bueno, muy interesante el resultado, bueno, los resultados preliminares de Florida. De hecho, es uno de esos estados bisagra, ¿no? Que pueden determinar la elección en la que se están peleando y la diferencia va a ser muy pequeña. Y Florida ha sido un estado controversial también en elecciones pasadas, pero me parece que Biden necesita, efectivamente, son 29 votos los de Florida, pero me parece que si llega a consolidarse en Arizona, en Pensilvania, en Wisconsin y en Michigan,
Michigan son los estados claves que le darían la victoria a Joe Biden. Sin embargo, desde luego esto sigue siendo muy apretado. Y aquí el tema, hacías una pregunta, Eduardo, o sea, ¿qué es lo que hace esta elección también especial? Es las consecuencias después de la elección y que la legitimidad de esta elección está en entredicho y que muy posiblemente esto pueda llevarse a las cortes, se pueda llevar a la Suprema Corte, y sabemos bien que en días recientes Donald Trump acaba de nominar a una jueza, entonces tiene una mayoría y un sesgo en la Suprema Corte. Entonces esto también puede acabar en algunas semanas bajo un litigio judicial que el sesgo y la tendencia claramente, en caso de ser ahí, pues muy probablemente se la llevaría Trump, pero desde luego no hay que ver las encuestas a nivel general, hay que ver las encuestas a nivel estado, pero otra cosa bueno, desde luego la legitimidad de la elección, no solamente porque el presidente la ha cuestionado en esta y todas, ¿no? También la del 2016 y esta reticencia de Trump pues de reconocer la victoria de su oponente creo que también desde luego hay que considerar el factor, como bien decía Eric, de la pandemia y las implicaciones que ha tenido esto para cambiar el esquema y hacer la votación por correo. Y eso también está poniendo un poco en jaque a las instituciones pues, locales, estatales, porque recordemos que en Estados Unidos no hay un instituto como en el caso de México, como el INE, que regula la elección, sino que son los gobiernos estatales, locales, los que se encargan de llevar y poner en práctica y poner en marcha este aparato electoral. Entonces, la votación por correo, no solamente, o sea, en la que a este momento más de 100 millones ya de personas han efectuado su voto, sin duda es pues pone también en perspectiva las implicaciones, no solamente para la elección de Estados Unidos, sino las de otros países en situaciones de riesgo y que sin duda el futuro, ojalá sea brillante, pero para muchos países sí debería ponernos a pensar cómo responderían también nuestros propios sistemas ante un shock como de pandemia. Si estamos listos en México, por ejemplo, para tener este tipo de elección. Nosotros no tenemos contemplado estos mecanismos. Y finalmente creo que otro punto muy interesante de los estados bisagra, que es un fenómeno que vemos cada elección, pero también, y relacionando con el tema de hispano, es el cambio demográfico que existe en la frontera sur de Estados Unidos y cómo lo estamos viendo, que quizá este fenómeno de Arizona volviéndose azul es producto de eso, de una nueva generación de las personas que incluso vivieron, ¿no? Fueron víctimas de la ley Arpaio y que hoy día tienen quizá posibilidades de ejercer ese derecho electoral. Y esa misma diferencia que estamos viendo en Arizona la estamos viendo en Texas, que sin duda yo creo que va a ir republicano, pero ya estamos viendo, como dijeron aquí, estos estados que se están volviendo purple, morados, ¿no? Esta fusión de rojo y azul que no sabes bien cuál es cuál. Y esto, desde luego, es este cambio demográfico que ya lo mencionamos antes, de la mayor participación de hispanos, sin duda, también complementa el hecho de esta elección sui generis en momentos de pandemia en Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, Renata. Eric, ¿alguna conclusión antes? Georgia a la cabeza, no lo ha ganado, pero a la cabeza va Donald Trump. Y Virginia, Trump. Perdón, con lo comentar, recordemos que los usos horarios también importan en este momento, porque Claro. en la costa este ya están cerrando, pero faltan. Por supuesto. Eric, te escuchamos en tu conclusión. Sí, modificando los tiempos. Sí, gracias. Nada más para concluir, pues yo creo que esto también la elección va a depender mucho del ánimo con el que la gente se levantó. O sea, la persona que le tocó votar hoy se levantó escuchando temas de terrorismo, como iniciaba mi intervención. Entonces, igual eso es un punto a favor para la gente de Donald Trump, ¿no? Para aquellos que creen que la seguridad está como en primer punto. El otro esquema que me gustaría también decir es que el sistema electoral, el colegio electoral que crearon los Estados Unidos es un sistema totalmente ventajoso para los republicanos. Por eso es que han ganado, por ejemplo, la última vez que ganan a Trump es por este sistema tan enredado, tan
difícil de entender porque, bueno, si algo entendían viviendo en Estados Unidos es que les encantan las cosas raras e inexactas como las millas y los pies. Y que por otro lado, pues que la gente no se olvide que en algún momento también este mismo sistema que con el que están votando consideraba a una persona negra que valía 3/5 de un voto. Imagínense lo aterrador de este sistema. Es racista, es inadecuado y es totalmente obsoleto y sigue reinando el sistema electoral del que se llama el país más poderoso del mundo, ¿no? Muchas gracias, Eric, por tu conclusión. Y pues nada, quiero agradecerle a ambos, a Renata, a Eric, por estar con nosotros el día de hoy. Eric, yo sé que ya es muy tarde ahí en Francia, pero agradezco muchísimo el hecho que hayas participado con nosotros. Han habido comentarios, participaciones activas de los estudiantes y de quienes nos ven en el live stream. Incluso les mandan saludos a Eric, dicen que, y hay otra persona que nos dice que está mejor esa transmisión que las de medios internacionales, ojalá y así sea. Pero pues como siempre creo que la naturaleza misma de poder platicar con internacionalistas este tipo de temas nos enriquece y hace que podamos, pues evidentemente, tener un punto de vista mucho más global para poder compartirlo con todos los que nos ven. Entonces, mi agradecimiento, Renata, Eric, por estar con nosotros el día de hoy. Fue un gusto poder escucharlos, aprender de ustedes y pues vamos a estar siguiendo los resultados a ver qué es lo que sucede. Y nuevamente, pues también gracias, Ignacio, por estar con nosotros durante esta hora en co-host de esta transmisión. Y nosotros nos vemos en punto de las 7. Vamos a tener, ojalá, más resultados. Vamos a tener la presencia del doctor Tomás Milton Muñoz Bravo de la UNAM y de la maestra Fernanda Cardoso del TEC de Monterrey. Y pues por el momento es todo. Nos vemos en unos 45, 47 minutos. Muchas gracias y estamos en contacto, Renata y Eric. Gracias, gracias Renata. Gracias, un gusto, Eric. Gracias, Y todos, gracias, Ignacio. todos un fuerte abrazo muy, muy grande para ustedes. Que estén bien.